Se acerca el Apocalipsis, este es el libro guía de supervivencia del alma durante la tribulación. Suscríbete a todos los vídeos completos para tener una buena idea de lo que estamos hablando, de lo contrario no lo entenderás. Este vídeo es una continuación del vídeo anterior donde estamos hablando de la fidelidad de Dios para que podamos entender las cosas que se describen en el libro de Apocalipsis. Para poder hablar y entender el libro de Apocalipsis, debemos entender algunos temas descritos a lo largo de la Biblia para que podamos entender y hablar a otros acerca de por qué solo Jesús salva, porque algunos son condenados y otros asesinados. Segundo capítulo, parte 3, Introducción, peligro y riesgo. Partiendo de que nuestra vida es la obra, y esto es lo que presentaremos y daremos cuenta delante de Dios si no tenemos lo que justifica, porque el justo vivirá por la fe en Jesús, y Él lo justificará y no por la vida que habéis vivido por vuestra obra, porque la vida viene de Dios por la fe en Cristo y no por la obra que cada uno hace, nuestra vida la cual vivimos, para que no nos jactemos de nuestra salvación, viví una vida santa y por esto me salvó. No. Fuisteis salvos por la fe en Jesús, que viene por la fidelidad de Dios para que Él exista, porque sin Él nada de lo que se hace, se haría, porque sin Jesús no tendríamos a nadie que nos salve. No puedes salvarte a ti mismo porque ya naciste en pecado a través de la herencia de tu padre, heredado de su padre, y así sucesivamente, hasta lo que recibiste de Adán. La salvación viene de Jesús por la fe, por la cual nos justifica de los pecados por la fidelidad de Dios, sobre la base de la obediencia, sobre la base de la santidad, y por la justicia que nos da la vida, porque Jesús es la base, el fundamento y la justicia. Somos pecadores porque somos herederos de Adán, pero en Jesús que fue, es y será por siempre obediente, santo y fiel. En Él y por Él somos justificados de nuestra desobediencia, de nuestros pecados y así salvados de una muerte segura, no porque seamos santos en realidad, hechos por nosotros mismos, sino por la santidad del Santo que es Jesús, y por Él somos justificados por la fe a los cuales la justicia nos será dada en vida por herencia al Padre, Dios por medio de Jesús. Porque cuando nacimos de nuevo aunque pensábamos que estábamos vivos, pero sin Jesús estábamos muertos y en este nuevo nacimiento ya no. Traemos el derecho a la herencia proveniente de Adán que es la muerte, sino la herencia proveniente de este Padre que es Dios, heredaremos por derecho en Jesús el reino que el Padre establece en nosotros y con él la vida eterna, para el Rey que reina en este reino es eterno, lo que hace eterno este reino desde entonces reino, que somos nosotros. Vosotros sois el reino de Dios que ya está establecido en el Espíritu en nosotros, y este reino no es visible a los ojos de los hombres, sino que les es anunciado por el testimonio de Jesús y la fe establecida por Dios en nosotros para que por nuestra el cambio, nuestro nuevo nacimiento, nuestra vida en la fe será también un testimonio para ellos. Así todo verdadero cristiano da buenos testimonios, porque el reino de Dios está en nosotros. Cuando el testimonio que da el hombre es malo, el reino no está en él, porque el reino de Dios da buenos testimonios en nosotros, las buenas obras. Entiende que la obra de nuestra vida no nos salva, porque puede vivir en pecado y su testimonio es el pecado, o puedes vivir en la justificación y su testimonio es el Espíritu Santo, que es Jesús y no tu vida, pues Él vino a vosotros a través de la fe dada por Dios de su fidelidad y no porque sois santos. Entender que todo lo que hacemos sin fe en Jesús no es más que caridad y esta no está condicionada exclusivamente a Jesús sino a N cuestiones. Fíjense, un político dice voten por mí porque doy cobijas a los necesitados. El político hace esto creyendo y teniendo fe en Jesús. Otro hombre dice, no llores, la vida para ti sigue, tu esposo murió, pero yo estaré aquí como tu esposo si quieres. Esta habla de consuelo porque crees y tienes fe en Jesús, o porque quieres satisfacer tus pasiones y deseos. Muchos otros hablan palabras de consuelo, de dar la bienvenida, etc., pero muchos no creen en Dios ni tienen fe en Jesús. Solo Dios es el único que sabe y eso solo le importa a Él y no a nosotros, no estamos aquí para juzgar al prójimo, sino para el entendimiento de la palabra, pero lo que sabemos es que la fe en Jesús es la única acción que prueba de la creación del hombre para la salvación y que no procede del hombre sino de Dios, Él es fiel. Basta que un hombre diga sí a Jesús y el don de la fe le será concedido por el Espíritu Santo y este es inquebrantable, porque viene de Dios porque Él es fiel. La vida y el trabajo es como el trabajo, es un trabajo donde realizamos diferentes actividades y los resultados son de acuerdo a nuestra experiencia laboral,
de acuerdo a los involucrados, y esto nos somete a errores y aciertos, nos somete a peligros y en consecuencia a riesgos y sus resultados. Por eso la salvación es por la fe en Jesús y no por el trabajo, o por nuestro trabajo o nuestra caridad, porque cuando tenemos fe, es porque Dios es fiel, porque Él existe y con eso nos hace reino y así Él reina en nosotros, el que por medio del Espíritu Santo nos guía a librarnos de los errores, a no andar en tinieblas, a no andar conforme a la muerte sino conforme a la vida que viene de Jesús, y cuando tenemos fe en Jesús, amamos primero y sobre todas las cosas a Dios, porque todas las demás cosas nos serán añadidas, buscando primero el reino de Dios, y este reino ha sido establecido en nosotros, y así todo lo que está sujeto a Dios está lógicamente sujeto a su reino según su voluntad en nosotros. Porque Él reina en nosotros. Romanos 4 versículos 6 al 8, así también David pronuncia bienaventurado al hombre a quien Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa pecado. Jesús nos justifica de nuestros pecados y Dios no se acuerda más de ellos, así que la justicia nos es hecha por la fe que viene de Dios a través de su fidelidad, para que en ella seamos justificados y con eso sean perdonados nuestros pecados, no por lo que hagáis, no por obra o caridad, sino por la fe en Jesús, y al que cree en Él, no le serán imputados los pecados, sino que serán perdonados por la justificación que viene de Cristo, el cual viene de Dios por su fidelidad que nos ha sido dada. Que nos fue asignado desde la fundación del mundo, porque Dios es Dios Rey fiel. Miremos esta pregunta que es antes de la fundación del mundo, como miramos profesiones y oficios para poder explicar los hechos de la fundación del mundo, donde muchos dicen por ahí, ¿por qué Jesús? ¿Por qué matar al Hijo? ¿Por qué Jesús es Dios? Si Jesús habló con Dios, ¿quién es el ventrículo? ¿Por qué condenar a unos y salvar a otros? A lo largo de este libro, estas respuestas están siendo respondidas para que usted pueda claramente, solo rumie y busque como la gente debería. Recuerde que algunos no entenderán y otros sí, pero espero que ambos busquen la salvación, que no viene de mí, de ti, del cura, del pastor, del plato de comida que diste, o de la cartera llena de dinero que encontraste, pero que por honestidad debes devolver, porque Dios te está mirando, pero sabe que la salvación viene de la fe en Jesús, que viene de Dios y de su fidelidad, y no de la cantidad de velas que alguien puede encender por lo que muchos creen. Entendamos sobre peligro y riesgo. Peligro es la fuente generadora capaz de causar daño a la salud e integridad física del trabajador. Riesgo resulta de la exposición a cierto peligro y por eso para este estudio consideraremos solamente el riesgo de muerte, porque estamos hablando de condenación y salvación. Mire a la policía, debido a la criminalidad, para mantener la ley y el orden se necesita policía y eso es inevitable. En esta labor de vigilancia de la población existe un peligro, que en este caso es el bandolero, que el policía expuesto a este peligro cuando sale a la calle, corre varios riesgos, pero como dijimos, miremos solo en relación con la muerte. Entonces el policía expuesto al peligro que es el delincuente corre el riesgo de recibir un disparo de arma de fuego, puñaladas y tantos otros medios utilizados por la criminalidad y con eso llegando a la muerte, corre el riesgo de morir. Así tenemos al policía, que tiene al bandolero como peligro y expuesto a este bandolero corre el riesgo de morir. Entonces, ¿qué hacer para que el policía no corra riesgo de muerte, dado que necesitamos que el policía atrape al delincuente que lo pone en riesgo de muerte? Ante el peligro reducimos este riesgo para evitarlo con ciertas acciones, que van desde el uso de armas, chalecos con aprobación de perforaciones, incluso proyectiles disparados por armas de fuego, entrenamiento y vigilancia de inteligencia, pero aún así, aún con estos procedimientos y medidas, el ladrón que es el peligro y su riesgo siempre estará ahí y sabemos que estas son cosas hechas por el hombre y que en algún momento puede haber una falla y la muerte será confirmada por el riesgo que tomó el policía, que es la muerte para enfrentar el peligro, el bandolero que hay que enfrentar para establecer la ley. De lo contrario tendríamos que vivir en la cárcel y el bandolero viene en las calles. No hay comentarios sobre esto porque debe estar sucediendo en muchos lugares del mundo. En cada servicio a prestar, realizar, existe la necesidad de un análisis preliminar de riesgos, donde se identifican, analizan todos los riesgos que surgen de un peligro determinado. Y describió las medidas de prevención y contención a tomar para salvaguardar la vida del trabajador. Otro caso, imaginemos que un hospital necesita energía eléctrica para mantener con vida a sus pacientes, entonces surge la inevitable necesidad de buscar energía eléctrica.
Pero la conexión debe hacerse sin desconectar la energía de la red, para que otros hospitales tampoco se queden sin energía. Inmediatamente podemos identificar el peligro que es la energía eléctrica y el riesgo es la muerte por descarga eléctrica del profesional que realizará la conexión sin poder interrumpir la energía para hacer el servicio. Sin embargo, para reducir los riesgos adoptamos diferentes actitudes, procedimientos y uso de equipos de protección, tanto individuales como colectivos, con el fin de reducir los riesgos, pero estamos frente a la muerte en cuestión. Lo primero sería cortar el suministro de energía a la red y bloquear los dispositivos de distribución, pero esto cortaría la energía a todos los demás hospitales, por lo que estamos analizando y definiendo los elementos de protección y control a utilizar para buscar para reducir o eliminar los riesgos, pero sabemos que el peligro, que es la energía eléctrica ininterrumpida, siempre estará presente en los hilos y cables energizados y con ellos sus riesgos, especialmente la muerte, está presente y cualquier falla, ya sea humana o electromecánica, puede dar muerte al trabajador que necesita hacer su trabajo donde la vida de los demás sería como una ley superior para privarlo del derecho a negarse a realizar el servicio. Acordaos que no me refiero a la salud y seguridad en el trabajo, sino que solo explico a través de este método el principio de la palabra de Dios durante la fundación del mundo, como nos dice la palabra, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que se hizo se hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda que todo lo que viene de Dios no contiene errores, fallas o engaños, porque todo lo que Dios hace, viene de Él y no de los hombres o máquinas sujetas a errores y fallas, porque todo lo que viene de Dios es fiel, justo y verdadero, porque Dios existe y por eso es fiel y por su fidelidad nos da la fe. Miremos el inicio de la creación, donde Dios crearía al hombre y el hombre fue creado para amar, y el amor debe hacerse por libre albedrío, por voluntad propia del hombre, por querer amar, de lo contrario no es amor. Porque Dios nos ama, porque ama, y no porque seamos algo y por eso debemos reconocer el amor de Dios con el amor, porque quien ama al prójimo ama a Dios y quien ama a Dios ama al prójimo, porque el amor se identifica en el ama a tu prójimo y a Dios y viceversa. Antes de que Dios creara al hombre, porque Él es Dios sabe todas las cosas, por lo tanto sabiendo todas las cosas, es lógico que a nuestros ojos, Dios haga un análisis de riesgo preliminar en relación a crear al hombre con libertad y derecho a amar, con derecho a elegir cual llamamos y muchos niegan como libre albedrío, que no es más que el derecho que tenemos de elegir entre una cosa u otra. Frente a esta libertad, libre albedrío, que Dios por su justicia y fidelidad daría al hombre cuando lo creó. Conociendo a Dios de todas las cosas porque es omnisciente, puede identificar ese libre albedrío como un peligro, porque hay una base, un fundamento y una justicia antes de la fundación del mundo, que está directamente relacionado con Dios. Es Dios, obediencia, santidad y justicia que en este caso de obediencia y santidad lleva a Dios y se hace vida, por la palabra, acción y fidelidad de Dios. De lo contrario, por la desobediencia, el pecado se aleja de Dios y se convierte en muerte por la justicia de Dios, por su fidelidad para cumplir lo que dice y promete. Entonces el libre albedrío dado al hombre está condicionado por la justicia de Dios, la vida o la muerte en cuestión, porque estos son los riesgos provenientes del peligro que es el libre albedrío dado al hombre para que sea libre en sus elecciones, porque igual puedes elegir ser obediente o no, puedes elegir ser santo o no, puedes elegir vivir en la luz o en la oscuridad. Puedes elegir la vida o la muerte, puedes elegir como el hombre escogió, la ciencia de buscar la desobediencia lo que Dios no les dio por derecho de vida por obediencia, y por ciencia, en la seducción hecha por Satanás, criatura, que hablaba, sugería, siendo también criatura, mucho peor que en figura de serpiente, no siendo allí como ángel, para no influir o insinuar que la enseñanza venía de Dios por medio de uno de sus ángeles y con ello se pudiera impugnar el hecho del engaño. Y el hombre pudiera decir que verdaderamente fue engañado, pensando que un ángel de Dios, por orden de Dios dijo que comiera lo que Dios primero Cipio les había dicho que no comieran, con eso Dios podría ir a favor del hombre y no lo expulsaría del paraíso y no dejaría el reino en manos de Satanás, porque el hombre podría alegar un error al recibir un mensaje de uno de los ángeles de Dios. Pero el enemigo habló a través de otra criatura que estaba en el paraíso por lo que no vino del cielo ni directamente de la presencia de Dios y con ese hombre fue llevado por la seducción de la serpiente, que no habló por él, sino que Satanás habló a través de él, como hoy día él y sus demonios hablan por medio de muchas cosas para seguir engañando al hombre, que por ingenuidad sigue cayendo en la mentira.
Recuerde, apóstolo Paulo ya nos advirtió sobre las mentiras en los falsos evangelios que ahora están en Internet. No es creer en ningún otro evangelio, dado por ángeles, que los 4 que nos ha dado Jesús. Allí en el Edén antes del hombre había una serpiente, hoy sabemos que es Satanás, no es que esto sea más que una de las creaciones de Dios, pero podría interferir en su desfavor en la adquisición del reino que se establecería, porque no hay punto sin nudo, pero Dios conoce todas las cosas y el que en él confía por la fe, que procede de su fidelidad, no perece, mas tiene vida eterna. Así, viendo el hombre lo que la serpiente les decía, el hombre por su libre albedrío prefirió creer y poner su fe en la criatura, que estaba debajo de los hombres y los ángeles, como la madera, el poste y el yeso, que están muy abajo en la creación y pueden hacer nada para la vida del hombre. Entonces el hombre idolatraba a la serpiente escuchando y poniendo ahí su fe, y lo peor es, aun estando en el Edén, ante Dios, de su fidelidad y existencia, aun viendo a Dios directamente de manera incuestionable, real, literalmente, aun así idolatría hacia la ciencia, en querer saber más de lo que Dios les permite, aun así idolatraron a la serpiente, a la criatura y no escucharon al Creador que es fiel y nos da la fe por existir. La idolatría ante la verdad, que es Dios, no es más que desviarse de la fe que viene de Dios, y sustituirla por la fe que viene de los hombres hacia la criatura, porque la fe viene de Dios a través de su fidelidad para cumplir su palabra y su palabra. Promesa porque Dios existe y es fiel. Y todo lo creado no es Dios sino criatura y está por debajo de la fidelidad, porque la palabra de la criatura no da vida ni la crea, porque la palabra de la criatura no tiene eficacia de cumplirse por no saber el mañana, por no teniendo poder sobre sí mismo, así que cuando se confía en algo que no sea Dios, esto es idolatría y con eso el idólatra trae la maldición sobre sí mismo, así como la maldición de muerte vino por no haber confiado en él. En el Edén estuvo presente de manera directa, concreta, visible, real y literalmente, no necesitando fe, sino obediencia porque Dios existe y esto estaba directamente a los ojos del hombre y no obedecía a Dios. Había duda en el corazón del hombre debido a la confianza en la criatura en la que el hombre puso su confianza, surgiendo así la idolatría y con ella la maldición que era la muerte por el pecado que vino por la desobediencia. Maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en la criatura y no en el Creador. Jeremías 17 versículo 5 al 7, así dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre, y hace de la carne su brazo, y aparta del Señor su corazón. Porque será como tamarisco en el desierto, y no verá cuando venga el bien, sino que habitará en los lugares secos del desierto, en la tierra salada e inhabitable. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor. Maldito el hombre que confía en su brazo más que en Dios, que confía en la criatura más que en aquel que siempre ha sido y siempre será fiel, que es Dios que nunca pasará su palabra en vano. Sin embargo, Dios por ser lo que es, por no ser criatura, ni inventado, sino omnisciente, omnipresente y omnipotente, siendo amor y sobre todo fiel como es su palabra, que es verdad y es vida. Maldito el hombre que confía en otro hombre para su salvación y solución de sus problemas, porque deja de dar crédito a Dios y pasa a confiar en la criatura, deja de lado la fe y busca y cree en la idolatría, porque la fe viene de Dios, que es Jesús, y la idolatría vienen en las cosas del mundo, porque cuando el hombre actúa según el mundo, no actúa según Dios y entonces Dios no reina en esto, porque allí reina el mundo que el hombre cree y escucha, porque actúa según sus ojos y pasión, porque sus ojos ven seducción y su corazón se deja llevar por sus pasiones, y con eso confían en lo que ven y en el Dios invisible, pero lo real queda de lado, y con eso para ellos hay no la vida que viene de Dios, porque están llenos de muerte que viene del mundo, que viene del pecado, que viene de la desobediencia, que viene de la idolatría en confiar en lo que una piedra puede hacer. Jeremías 17 versículos 9 y 10 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y desesperadamente perverso, ¿quién lo conocerá? Yo el Señor, escudriño el corazón y pruebo los riñones, y esto para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. El corazón da testimonio de las pasiones de los hombres y justifica sus acciones y con eso un corazón para engañar, o para ser engañado, puede preguntarse dentro de cada uno, entonces, ¿por qué debo confiar en Jesús, si él vino al mundo como un hombre? Engañoso es el corazón del hombre y peor se queda con los demonios morando en él y en sus oídos y escuchándolos, y con eso los ojos, también los ojos del alma ciegamente ven el error por verdad, ven con certeza la mentira, hacen el mal atribuyéndolo como bondad, sin ver que es maldad, pero a sus ojos es un bien que están haciendo por la humanidad,
Y esto viene pasando a diario, los medios de comunicación están ahí mostrándonos que el mal se está sembrando como si fuera bien y la mayoría entre ellos cristianos aplauden y se enorgullecen de ser parte de esto donde se está haciendo bien a los hombres porque están en progreso, porque el progreso está ahí y debemos moldearnos a él y con eso se están alejando de los moldes de Dios donde, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, se van distanciando por amor al progreso y a la evolución, donde el padre se enorgullece de decir, este niño es demasiado listo, nació y ya sabe para usar su celular es la computadora. Como si eso fuera más importante, sabio e inteligente que el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En cambio, lo primero que se enseña es www.com, que podría ser la continuación de WW1 y WW2, que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Damos más crédito a estas cosas como un metro de inteligencia y sabiduría que si el niño muriera todos los días al dormir y al despertar, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso pasaría desapercibido y no sería un motivo de orgullo para un padre que cuenta, alardeando de su hijo, este chico domina el celular y el internet mucho más que yo, era la época en que los niños eran tontos. ¿Lo será? Luego pídale que plante una verdura. Pídale que haga un juguete con desechos y chatarra. Pídale que interactúe con otros niños a través de una conversación sencilla que no involucre teléfonos celulares, juegos o internet. Pídele que muestre cortesía y respeto por sus mayores. Pídele sobre todo que hable de la verdad que viene de Dios. Les digo, si la tecnología se detiene o se pierde por una falla en la red mundial, el hombre se morirá de hambre, porque nuestros hijos nunca aprendieron a sembrar un tomate o una papa, pero aprendieron a escribir rápidamente www.com. Y eso es sin internet no sirve para nada. El hombre escucha a su corazón con la justificación de que Dios le ha tocado, con la justificación de que los males vienen a bien, que una guerra por el petróleo puede traer la paz al mundo, al contrario, la codicia en los corazones seguirá cada vez más, porque la codicia sabe que el mundo aplaudió una vez cuando el hombre como un niño mimado tomó la fuerza, por su codicia, el dulce o algo de otro hombre y todos aplaudieron, pues se le presentó un villano y un buen tipo, pero de hecho ambos eran los villanos porque los dos terminaron matándose entre ellos, matando a personas inocentes por codicia, y así plantan frutos podridos, porque no ven la verdad y por eso no hablan de eso, no lo hacen. The plan de truth, pero ellos siembran y siembran una mentira, y el fruto de una mentira es muerte, tanto para el campo donde está plantado como para el árbol de donde vino el fruto, porque ¿cómo podemos confiar en comer una manzana cuando sacándolo de un manzano? Porque sabemos que el manzano produce manzanas y por eso lo comeremos sin imaginar que en su interior se le podría haber puesto algún tipo de veneno. Dios es amor, y por eso debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, pero amar al prójimo está lejos de amar las actitudes pecaminosas que éste pueda cometer y por eso muchos son tildados de intolerantes y prejuiciosos por amar al prójimo. Prójimo, pero no amar los pecados que cometen, no amar el pecado que cometen los hombres, porque el pecado trae la muerte y esto indudablemente vendrá sobre el pecador, entonces ¿cómo vamos a amar el pecado cometido? Amamos a nuestro prójimo, pero no sus pecados. De la misma manera que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Seríamos menos intolerantes y menos prejuiciosos si amáramos y disfrutáramos de los crímenes cometidos por asesinos. Seríamos menos intolerantes y fanáticos religiosos si tuviéramos placer en la violación de un maníaco sexual. Dios es amor, pero no ama el pecado, sino que amó y ama al pecador por quien envió a Jesús, para morir por nosotros en la cruz y darnos a luz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga eterna vida. Por eso Dios nos ama, pero no se agrada de los pecados que cometemos, porque por su justicia el pecado trae la muerte y todos los que no se justifican de ellos estarán eternamente muertos, con eso el pecado será para ellos la muerte. ¿Por qué Dios amaría el pecado si trae muerte? Dios ama al pecador porque todos pecamos, entonces todos somos pecadores, pero en Jesús somos justificados y tenemos nuestros pecados justificados sin que tengamos que hacer nada por ello, y esto es un don de Dios y nos fue dado gratuitamente. Por gracia, pero la mentira está ahí. Gritando en las calles, en las películas y en el corazón de los que no ven a Dios y gritan, que Dios de amor es este que condenará a unos y perdonará a otros. Dios perdonará a todos los que están bajo su gracia,
y estos pueden ser cualquiera, depende de ti solo en la elección, más que eso, tú haces tu elección y el resto lo hace todo Dios y no nosotros los hombres que somos. Mentirosos porque nuestro corazón es engañoso cuando estamos con Él en el mundo, pero en Jesús, somos guiados por el Espíritu Santo, somos hechos reino de Dios, para que el Rey nos guíe y nos guíe en el camino de la vida, Jesús. Con eso la salvación es para todos, porque Dios nos ama, pero algunos no quieren el amor de Dios y niegan a Jesús y luego critican la gracia. El corazón humano es engañoso y por eso para confundirte pronto te preguntarás, ¿por qué confiar en Jesús si vino al mundo como hombre? Sencillo hombre desde el principio del mundo, tan pronto como corrió por el Edén, a la primera tentación, al primer eco de la mentira la escuchó, dejando de lado la verdad que viene de Dios, y Dios se les hizo presente todos los días allá en el paraíso, no cuando se trata de la fe en algo que nos dijeron, que leemos o que imaginamos, sino la certeza plena de la existencia de Dios, porque Dios estaba allí con ellos, y aún así no confiaban cuando Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Porque seguramente morirían. El hombre, aun viendo a Dios, se dejó engañar y con eso confió en la serpiente y en consecuencia en aquel que les hablaba detrás de ella, que era Satanás. No debemos confiar en el hombre ni en ninguna criatura para nuestra salvación, porque la salvación viene de Dios, Jesús, y esto fue un regalo de Dios para nosotros, para que no perezcamos y no cosechemos el fruto plantado por la creencia en la mentira, que es muerte vino por la desobediencia, y esta que Dios nos dio desde el principio fue obediente y por lo tanto santa. Porque Dios es fiel y por su fidelidad se nos ha dado la fe, que no viene de nosotros, sino de la justicia de Dios que cumple. Todo lo que dice y promete y su promesa es Jesús, que vino al mundo como hombre, Hijo de Dios y no de nosotros los hombres. Volviendo al tema en relación al peligro y riesgo, vemos que antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara todas las cosas, entre comillas, Él hizo el análisis preliminar de riesgo, cierra comillas, identificando el peligro que es el libre albedrío y en este peligro estaba el riesgo de muerte, por la desobediencia que llevaría al pecado y por la justicia que habría que hacer uso, en este caso por la desobediencia, por el pecado llevaría a la muerte y con eso el hombre sería separado de Dios eternamente y cuando Dios crea algo no es para vivir bajo la muerte sino en la vida. Entonces vemos que hay dos opciones en este punto, el libre albedrío del hombre para elegir la vida o el libre albedrío del hombre para elegir la muerte. Porque aquí el peligro es el libre albedrío que Dios permitió al hombre para que pudiera ser libre en sus elecciones, sin embargo las elecciones de los hombres no siempre son por la libertad, sino por la esclavitud que vino por la desobediencia. El peligro del libre albedrío si bien analizado, si bien guiado, si mirar la verdad nos lleva a la bendición que es la vida, de lo contrario nos llevará a la maldición que es la muerte. Analice conmigo, la energía eléctrica es un peligro, pero si se usa bien, se usa de la manera correcta y de la manera correcta, es una bendición en nuestros hogares, en las calles y en todos los lugares donde se usa, pero debido a por descuido, falta de conocimiento, por despreparación, y por imprudencia, muchos pierden la vida al entrar en contacto con alambres, cables y equipos energizados. El peligro estaba ahí, que es la energía eléctrica, el riesgo de muerte existe, que es la maldición. Así como está la bendición, el beneficio que es la iluminación, el funcionamiento de equipos como el refrigerador y otros, pero la energía eléctrica tiene que ser utilizada de la manera correcta para que se convierta en una bendición y no en una maldición de muerte porque de manera equivocada, por falta de preparación, falta de conocimiento e imprudencia llevarán al hombre a la muerte por choque o descarga eléctrica. Así es el libre albedrío un peligro si se usa de manera equivocada por falta de preparación, la ignorancia y la imprudencia se convertirá en una maldición, porque a través de la desobediencia viene el pecado y como pago por esta elección por el libre albedrío es la muerte, ¿o no pagas la electricidad? El libre albedrío si se usa correctamente con entendimiento, discernimiento, en el camino de la verdad, eligiendo a Jesús y con obediencia será para nosotros una bendición y como pago viene la vida eterna. Viviremos vida eterna por la elección que hicimos en verdad en obediencia en Jesús, y el único precio que pagamos es dirigir nuestro libre albedrío a la verdad y no a la mentira, nuestro precio es hacer la elección y elegir a Jesús y no optar por el mundo, porque el libre albedrío en el mundo se convierte en peligro y el riesgo justo es la muerte. En Jesús el libre albedrío se convierte en bendición y la vida no es un riesgo sino la verdad. Antes de la creación, Dios ya era consciente a través de su omnisciencia, del peligro y del riesgo, dando el derecho de elección para que el hombre no fuera creado como un robot,
para que el hombre tomara sus decisiones de obedecer o no a Dios, entre la vida o la muerte. Pues, ¿cómo elegirá alguien entre blanco y azul si no hay azul u otro color para elegir? ¿Cómo usaría el hombre su derecho de obediencia, el de desobediencia, para probar su elección si no hubiera una regla, la ley para desobedecer? Dios creó el jardín y en el jardín puso 2 árboles, y de los 2 árboles que se iban a plantar en el jardín, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal, el hombre podía matar el hambre por la obediencia o por desobediencia, la elección fue del hombre por su libre albedrío, pero la verdad es que comió del fruto prohibido no por hambre, sino por el deseo sembrado en su corazón por Satanás que hablaba a través de la serpiente. Nótese que del fruto del árbol de la vida y muchos otros, el hombre podía comer libremente, pero al conocer el bien y el mal Dios dijo que no comiera, porque si comía, el hombre moriría, y recuerden que Dios es fiel, el hombre vivió con Dios y así no por la fe, pero seguro que sabía de la existencia de Dios, de su palabra y de su fidelidad, pero prefería escuchar a la criatura, a su deseo interior, deseo que estaba plantado en su corazón, por Satanás por medio de la serpiente que lo cegó y la carne habló más fuerte dentro de él, y esto por la desobediencia del hombre prevaleció. El hombre estaba en pecado y destinado a muerte definitivamente hasta que vino el pacto que es Jesús, la carne prevaleció en el hombre, el cual se hizo carnal literalmente, porque sabemos que la carne muere, se pudre y vuelve a la tierra, la carne tiene el don de la muerte, la carne hace su elección por el mundo y por su mortalidad, el hombre carnal mira con los ojos y toca con los dedos porque cede a ello, hambre, dolor, deseo y tantas otras cosas en el mundo carnal vida les ciega los ojos. Y especialmente el corazón, que desea las cosas del mundo, porque es carne en la seducción se hizo carne y por la desobediencia entró en pecado. Pero vino Jesús, y esto ya lo había previsto Dios como medida para contener el riesgo de muerte por el peligro del libre albedrío, y esto ya estaba previsto desde la fundación del mundo, porque sin Jesús no habría salvación y así Dios lo haría. Ciertamente no crear al hombre para vivir en la muerte. Jesús nos trajo la salvación y la luz para un mundo que estaba en tinieblas para que el hombre no anduviera ciego, ni sediento de los deseos de la carne, sino que por el Espíritu que nadie ve ni toca, lográramos vencer al mundo y sentir en nosotros la presencia de Dios y hacer que el mundo y los hombres vean a Dios por el Espíritu Santo que habita en nosotros, por nuestro testimonio por Jesús en nosotros, que por la fe revela la obra en nosotros, nuestra obra que construye cada día el reino de Dios en nosotros para que Él reine en nosotros y podamos morar en Él. Hoy el reino espiritual mora en nosotros, pero cuando Jesús venga por segunda vez moraremos con Él también en el reino físico glorificado, que descenderá del cielo, Jesús y el reino, la nueva Jerusalén, y habitaremos con Él y Él con nosotros, Dios con nosotros. Porque Jesús nos escogió primero antes de la fundación del mundo, porque Él estaba allí y sin Él nada de lo hecho se haría. Porque sin Jesús el hombre viviría en la muerte que fue la elección que hizo para su vida libre albedrío. Continúa. No dejes de ver el siguiente vídeo referente al segundo capítulo, parte 4, que tratará el tema del peligro y riesgo, con lo cual terminará el capítulo que se refiere a la fidelidad de Dios. Suscríbete al canal, no olvides dejar tu like, puedes expresar tu opinión en los comentarios. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Amén.